Hola, soy Chinon en un nuevo vídeo y gente, vamos a dibujar ojos, una especie de tutorial. Bueno, antes que nada hice unos bocetos en mi libreta. La verdad no me acordaba de cómo explicar el hacer ojitos. Suelo comenzar dándole volumen a los círculos. De ahí, las dos líneas que yo uso para dar volumen se juntan, es donde ubico la pupila. De dos puntos en los bordes es donde saco dos curvas que estas, al juntarlas, hago un pequeño borde para que sea el volumen de piel y se vea esta pequeña diferencia de la piel y el ojo. Después paso a dibujar la ojera y el párpado. La verdad pienso que no es tan difícil dibujar ojos. Te pongo los demás dibujos en Speed Paint. No se alcanzaba a ver el lápiz por completo ni los detalles que daba en la libreta, así que me gustaría explicártelo en digital. Oh, por cierto, dibujé un par de ojos expresivos. Te recomiendo buscar expresiones y poner atención a los detalles que se hacen cuando la mirada expresa felicidad, enojo, tristeza. Sí, es muy divertido. Con esta práctica lista, pasemos al digital. Para hacer los ejemplos usaré 3 círculos. Lo que pienso hacer es un ojo de frente entrecerrándose. Estos 3 círculos tienen 3 cruces, uno cada uno. Me ayudan a ubicarme. Pongo unas líneas guías para saber qué tan largo será el ojo y otras a las extremidades para saber qué tan ancho va a ser. Saco una línea curva de un punto de los lados. Esta tiene que ser tan alta como la línea guía que ya había hecho, o tal vez menos. Es solo para guiarme. Nota cómo la mitad de esta curva es más aplastada y llegan a esta esquina que se hace más triangular. Aquí ubicaremos el lagrimal. Con una ligera línea abajo y otra arriba marco la ojera y el párpado. Y esta pequeña línea da a entender mejor el volumen de la piel sobre el ojo. Para el siguiente ojo es lo mismo. De los puntos saco una curva. La curva se aplasta más después de la mitad para darle la forma triangular al lagrimal. La línea del párpado y ojera, el pequeño borde de la piel. Y aquí marco más este otro borde que no se alcanzaba a percibir con el ojo muy abierto. Para el tercer ojo lo aplasté. La curva es muy cercana a la línea guía de la cruz que hicimos al principio, pero manteniéndose redonda. Tan fácil como marcar el lagrimal y el otro lado. Y la línea de la ojera. ¿Viste? Fue muy fácil. Por cierto, una forma tan sencilla de hacer las pupilas en digital es hacer un círculo en otra capa, bajarle la opacidad, acomodarlo para ver tus líneas y finalmente borrar las partes extras de la pupila. Salva vidas este tip. Qué sencillo. Ahora que vimos el ojo entrecerrarse, pasemos a hacerlo en 3 diferentes ángulos con ayuda de darle el volumen al círculo gracias a estas líneas que donde cruzan es donde ubicaré la pupila. Bueno, este primer ojo ya te la sabes el proceso. Lo vi muy redondo de arriba, así que lo aplasté a partir de la mitad. Y fíjate que para mi línea del párpado y ojera los ubiqué con ayuda del círculo. Para este ojo usé una línea que cruza la pupila. Esto me va a decir la altura de mi párpado y ojera. Al estar de lado, un lado se verá más aplastado en perspectiva a diferencia del otro lado. Mira, aquí redondeo un poco, se ve muy bonito. Le da vida. Saqué estas líneas para ubicar el párpado y ojera, aunque las dibujé más chiquitas con simples líneas. Ahora, el ojo mirando hacia arriba es un problema. Aquí no alcanzas a ver el otro punto donde se juntan las curvas, así que toca inventárselo, pero marcando la forma redonda del ojo, así como lo hice de este lado. Y se ve muy bonito, le da mucha vida. Hoy, por cierto, marqué el borde de la piel. Al estar mirando para arriba, es obvio que solo ese lado resaltará, el otro estará escondido. Para el ojo que mira hacia abajo es lo mismo, pero al revés. La curva estará más marcada en la parte de abajo y una línea un tanto más recta estará en la parte de arriba. Otra vez imaginando dónde estará el lagrimal, marcas la forma redonda del ojo y dejas un espacio o diferencia
para la piel en la ojera y así marcar las últimas líneas. Trata de hacer estas prácticas mientras estás viendo el video, pero siempre presta atención a este borde de la piel. Le da mucha vida al dibujo. Se ve muy bonito. En este siguiente par de ojos vamos a marcar estas figuras. Un ojo mira hacia arriba y otro mira hacia abajo. Aquí me da a entender que el párpado redondeado mostrando su borde de piel y la ojera en curva ligeramente hacia arriba hacen que el ángulo del ojo cambie. Y cuando mira hacia abajo es al revés. La línea del párpado es un poco más recta, mientras que la línea de la ojera es más redonda. Por cierto, la pupila no es necesario que esté en el centro, yo la muevo a donde se vea más estéril. Ajá. Y los detalles de las pestañas también ayudan mucho a entender el ángulo en el que está el ojo. Y hasta la edición del video me di cuenta que no hice el ojo de lado. Con ayuda del círculo ubico un punto y saco una línea como un trozo de pizza. Para mí el ojo de lado es un trozo de pizza. Sí, estoy un poco hambriado. El ojo tiene que estar hacia adentro y la piel del párpado y ojera sobresalen. Aquí te dejo unas pequeñas practiquitas súper rápidas, pero en realidad no tiene mucha ciencia hacer un ojo de lado. Es sencillo. Creo que lo difícil es hacer un 3/4. Pero bueno, ahora lo más importante de este video, de estas prácticas, una pregunta difícil. ¿Se puede hacer un ojo con ayuda de un virote? Al poner el virote le bajamos la opacidad y efectivamente, raza, su forma, su figura nos ayuda a localizar las curvas del ojo, el lagrimal gracias a la puntita del virote. Damos detalles, pupila y listo. ¡Ay, no puede ser! Sí, gente, sí se puede hacer un ojo de un bolillo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No me voy sin antes agradecerle a mis patrones. Neta, muchísimas gracias. Gracias por alimentarme, por ver el contenido que subo, los tutoriales, un besito en sus patitas. Y gracias a ti por ver el video. Recuerda tomar agua, comer bien. Adiós.